Muy bien. Bueno, quiero presentar a continuación a Juan Pablo Durán, fundador del Centro Internacional de Investigaciones Sociales y Económicas, ICSER, que nos va a exponer una ponencia que se llama Guía Práctica para Democratizar la Ciudad, que me parece muy importante precisamente por lo que estamos hablando, de tener ese contenido académico y ese contenido intelectual y de producción, digamos, desde la academia y desde la investigación a todos estos temas. Buenos días todavía. Em, no, lo primero es agradecer pues a Weimar, a la universidad por este espacio. Em, digamos que yo no tengo mucho que aportar en esta discusión, entonces digamos que lo único que traté de hacer en este documentico que ya se lo envié a Weimar y se los voy a dejar, es tratar de dar como contar una historia, tratar de mirar el contexto internacional en un tema general que se llama democracia y participación y tratar de dilucidar qué, digamos, qué cosas nos puede decir la historia con respecto al tema que estamos tratando. Eh, Empezaré por reconocer que no soy un experto en el tema de participación. No sé de leyes ni de política. No sé de geografía y sé muy poco de historia, que son, digamos, las cosas que debe tener alguien que sepa este tema. Cuando me invitaron a este foro me sorprendió. Muy probablemente existen mejores personas que yo para estar aquí dando cátedra sobre este tema. Es muy poco lo que les puede decir un economista del desarrollo como yo, y digo esto sobre todo para no hacer quedar mal al IPSER, que entidad que es la que quiero, la que represento, a la que debo mucho y por la cual estoy aquí. Los economistas y los empresarios tenemos una cosa en común. Todo lo vemos a través de la lucha por los recursos. Como es de esperarse, empezaré diciendo entonces que todos los teóricos de la economía ven el poder finalmente como eso, una herramienta, un mecanismo para acceder a los recursos. La democracia y la participación es entonces importante en la medida en que define quién o quiénes controlan los recursos y por ende para quién es el bienestar. Desde este punto de vista, es obvio identificar quién ha ganado en esa lucha por el poder a través de la democracia y la participación. Las personas ricas, aquellas que viven mejor y tienen mejores oportunidades, son aquellas que acceden a una mayor porción de los recursos y por ende son quienes han ganado la lucha por el poder y por ende quienes realmente controlan los recursos. Quiere decir que si usted es pobre, vive mal, vive en un entorno social de escasez o inseguridad, el Estado lo desplaza, lo molesta o no lo cuida, es porque usted no tiene ningún control sobre el Estado ni sobre los recursos. Es decir, que usted ha perdido en la lucha democrática y de la participación. Si por el otro lado usted goza de protección estatal, tiene acceso a recursos, vive en contextos de opulencia y seguridad, y el Estado lo cuida a usted y a lo suyo, es porque usted ha ganado en la lucha por la democracia y por la participación. Los economistas simplificamos la realidad hasta el absurdo, lo cual trae muchos problemas, pero también tiene sus ventajas. Nos permite armar contextos explicativos bastante simples que finalmente sirven para explicar la realidad o por lo menos parte de la realidad. Nos permite tener una versión más simple y manejable de la historia. Como se puede ver, entonces la pregunta, digamos, que trato de responder en este documento muy corto es cómo se puede ver la historia
bajo la hipótesis de que los mecanismos democráticos y de participación son solo herramientas para controlar o acceder a los recursos. Y aquí les empiezo a dar un contexto un poco histórico y más internacional del tema. Es una historia que espero no sea muy aburrida para ustedes. Lo que nos enseña la Segunda Guerra Mundial. Empezaré por la coalición entre Japón, Alemania e Italia para controlar el mundo. La expansión de estos tres países los convirtió por muchos años en una superpotencia económica y de bienestar para alemanes, italianos y japoneses. Su expansión se basó en una sola cosa: tomarse los territorios de países y sus recursos uno por uno, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los países menos poderosos hasta los más poderosos. La falta de solidaridad humana fue la clave de la expansión nazi. En realidad, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos, ni a Rusia les importó un comino los desmanes humanitarios de los nazis y los fascistas alrededor del mundo. Estos tres países también eran y son bastante racistas. Mientras no los tocaran a ellos, el resto de la humanidad los tenía sin cuidado. Hitler trató de anexar Austria a Alemania de forma fallida en 1934 y luego lo invadió exitosamente en 1938 junto con la invasión a Checoslovaquia. Inglaterra solo le declara la guerra a Hitler en 1939, es decir, 5 años después de la primera invasión de Hitler, luego de que invade Polonia. El interés de Inglaterra no era precisamente defender la democracia y la libertad, sino defender el imperio británico de ese momento y su hegemonía sobre toda Europa, la hegemonía de Inglaterra sobre toda Europa. Vale la pena recordar que el imperio británico de aquellos tiempos estaba expandido por vastas regiones de Asia y África, y que se caracterizaba por el racismo, el esclavismo, la expropiación, la explotación económica y el totalitarismo. Rusia también se mantuvo indiferente hasta que Alemania lo trata de invadir en 1941. Su respuesta no fue para defender a los judíos, sino simplemente para defender su territorio, su propio territorio, el propio territorio ruso y sus recursos. De hecho, el término "el problema judío" no fue inicialmente de los nazis, sino del mismo Stalin, que acuñó este término desde que se convirtió en dictador de Rusia en 1924. Como solución al problema judío, los rusos crearon un macrogueto donde aislaron a los judíos en Birzhov-Bidzhan, ubicado en el lejano este de Rusia en la frontera con China. Es decir, los rusos tampoco es que les importaran los judíos. Algo parecido ocurre en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Algo parecido ocurre en Estados Unidos. A pesar de que su gran aliado Inglaterra declara la guerra desde 1939, los Estados Unidos solo despiertan después de que el imperio japonés los bombardea en Pearl Harbor, Hawái, es decir, en su propio territorio, el 7 de diciembre de 1941. Es decir, que Estados Unidos tampoco estaba defendiendo la democracia, la libertad y la igualdad, sino su propio territorio y sus propios intereses económicos. De hecho, Estados Unidos era y sigue siendo un país bastante racista, no solo en contra de los judíos, sino también en contra de los negros. Recordemos que mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en 1968, cae asesinado el pastor Martin Luther King Jr. en medio de su lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, después de ser perseguido hasta el cansancio por el FBI y su director J. Edgar Hoover. Las conclusiones de esta primera parte. ¿Qué podemos sacar para este contexto específico y para esta discusión específica? De la Segunda Guerra Mundial nos quedan dos conclusiones. Primero, la verdad histórica creada por los medios de comunicación y los colegios es falsa en muchas ocasiones. Esconde los verdaderos intereses de quienes participaron en la historia y sus motivaciones. Segundo,
Los derechos humanos escritos por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial son un ejercicio de doble moral de los países que ganan la guerra para mantener la idea de que no estaban luchando por los recursos económicos, sino por los derechos de la humanidad. Esto es importante. Nos demuestra que para el poder es importante el control de la opinión pública. Es decir, que se hace necesario lograr consensos en la población para que la gente se sienta partícipe y se logre su consentimiento para ejecutar aquellas acciones que permiten a los poderosos mantener su poder. Ambos bandos necesitaron que grandes masas de personas de las familias de clase baja y media fueran a la guerra, que los científicos se concentraran en mejorar el armamento y la tecnología bélica, que los artistas promovieran la guerra. Esto no se hubiera logrado con la disculpa de que los ricos y poderosos de esos países siguieran siendo ricos y poderosos. Se necesitaban razones diferentes como dignidad, derechos humanos, acabar con la injusticia o cualquier otro tipo de razones por la que valiera la pena dar la vida. Los movimientos exitosos, llámense movimientos feministas, movimientos de los trabajadores, movimientos contra el racismo o por los derechos civiles, movimiento paramilitar, movimiento anticomunista, movimiento nazi, movimiento fascista, entre otros, han logrado consensos y consentimientos entre la opinión pública. La pregunta es, ¿el movimiento comunitario y social de Medellín tiene algún mecanismo de control sobre la opinión pública? ¿Está construyendo medios para lograr consensos y consentimientos? ¿Cuáles son los valores que promueve el movimiento comunitario y social de Medellín? Sigue la lucha por los recursos de la Guerra Fría. La destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial implica un nuevo orden político global donde Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas luchan por controlar los recursos del mundo entre 1945 y 1989. La bandera ideológica de los Estados Unidos, que como todos sabemos fue el ganador de la Guerra Fría, fueron los valores de la libertad y la democracia, de tal manera que sus guerras y operaciones militares estuvieran disculpadas ante la opinión pública por estos valores. La estrategia ganadora fue evolucionando, es decir, la estrategia de Estados Unidos fue evolucionando hasta llegar en 1981 a la doctrina militar de conflicto de baja intensidad. Esta estrategia incluía grandes operaciones militares como bombardeos, ocupaciones, golpes de Estado e invasiones, operaciones políticas y psicológicas descritas por el Pentágono como operaciones especiales, asesinatos selectivos a líderes políticos del bando contrario, establecimiento de ejércitos contrainsurgentes, lo que llamamos paramilitares, una alta variedad de operaciones político-militares, tanto encubiertas como directas, y la combinación de dos tipos de herramienta, una ampliamente formal y legal en la forma de ayuda militar y diplomática, y otra informal e ilegal en la forma de fuerzas paramilitares o operaciones proinsurgentes. Esta estrategia fue usada en una amplia gama de países y de diferentes formas como El Salvador, Nicaragua, Filipinas, Angola, Camboya, Afganistán, Bolivia, Beirut, Granada y Libia, entre otros. Hacen parte de estas actividades operaciones militares lideradas por Estados Unidos para cambiar los regímenes políticos de algunos países sin importar si estos habían sido elegidos libre y democráticamente. Recuerden que ellos estaban bajo la bandera de la libertad y la democracia, sin embargo no les importaba si libre y democráticamente habían sido elegidos. Como en Corea del Sur en 1945 contra el gobierno de la nueva República del Pueblo de Corea Democrático. El golpe de Estado contra el gobierno democrático de Siria en 1949. El golpe de Estado contra el gobierno elegido democráticamente en 1953 en Irán. El golpe de Estado en 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente en Guatemala. La operación militar en 1958 contra el gobierno de Líbano. La operación militar en 1965 en República Dominicana. El golpe de Estado contra el gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende en 1973 en Chile. Las operaciones militares contra el gobierno de Afganistán entre 1979 y 1989, donde empezaron a financiar a Al Qaeda.
el financiamiento de los contras para desestabilizar el gobierno de Nicaragua entre 1982 y 1989, la remoción del gobierno de Granada, de la pequeña isla de Granada en 1983 y la invasión de Panamá en diciembre de 1989. Faltan muchas, entre otras. En esta época Colombia se caracterizó por la violencia generalizada implementada. En esta época Colombia se caracterizó por la violencia generalizada implementada por grupos paramilitares que actuaban en las zonas rurales, recuerdo que estamos hablando de la Guerra Fría, que actuaban en zonas rurales financiadas desde gobiernos nacionales y locales en las áreas urbanas, entre ellas la violencia, los pájaros, etc. Esta violencia implicaba la exclusión política, que incluso se formalizó luego entre las élites de los partidos liberal y conservador en un acuerdo denominado Frente Nacional entre 1958 y 1974. De esta manera, las organizaciones y grupos políticos de izquierda o no tradicionales nunca tuvieron formas de participación real. Estas formas de violencia y exclusión política se formalizaron irónicamente a través del voto popular para dar la imagen de democracia. La estrategia de las élites políticas y económicas fue tan sangrienta y efectiva que en el momento no se necesitó de una operación militar directa de los Estados Unidos para evitar lo que ellos llamaban en ese momento el peligro comunista. La estrategia de exclusión formal y militar fue mezclada por políticas masivas de educación superior, conformación de cooperativas, financiación de proyectos productivos y otras políticas públicas impulsadas por varios gobiernos en los Estados Unidos que llegaron a su clímax en la estrategia Alianza para el Progreso del gobierno de John F. Kennedy, que fue entre 1960 y 1963 hasta que fue asesinado. Esa estrategia hizo que el conocimiento y las oportunidades se expandieran a clases bajas, aumentando la clase media y una masa crítica de intelectuales y líderes sociales con capacidades para generar cambios. Esta mezcla entre políticas públicas de inclusión, combinadas con estrategias formales de exclusión política y militar, dieron como resultado movimientos disidentes que luego conformaron grupos insurgentes financiados e impulsados directa o indirectamente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre ellos las FARC en 1963, el ELN en 1964, el EPL en 1965 y el M-19 en 1970, entre otros. A partir de la Guerra Fría podemos establecer tres conclusiones parciales. Primero, el control político implica control territorial. Es decir, que se implementa en la práctica a partir de geografías específicas donde los balances de poder son positivos. Segundo, es determinante el poderío militar para establecer control político y territorial de ciertas zonas. Tercero, la educación y la inclusión son fuerzas necesarias y poderosas a la hora de lograr cambios y movilizar la comunidad. En este sentido, vale la pena preguntar en este foro. A propósito, estas preguntas son a propósito de las preguntas que estaban haciendo qué debemos hacer, ¿cierto? ¿Quién o quiénes controlan política y militarmente sus territorios? Segundo, las comunidades han establecido mecanismos específicos de educación para la inclusión y la movilización. Por último, el impacto del neoliberalismo sobre la democracia y la participación. El neoliberalismo es la respuesta de las élites internacionales a los peligros de la democracia. Se trata de una estrategia para quitarle poder al Estado, dejándolo como una simple carnada para quienes quieran cambiar la sociedad, de tal manera que cualquier movimiento para incidir en el control político sea a su vez una trampa en que dichas personas y movimientos queden enredadas en el poder real que hoy está en manos del sector especulativo, conformado por los sectores de los seguros, las finanzas y el de la construcción. El neoliberalismo hizo que el Estado se minimizara a favor de empresas privadas, de tal manera que la democracia dependa de la financiación privada y por ende los políticos se conviertan en unos empleados de sus financiadores de campañas. Es así como el Estado per se ya no tiene políticas propias,
ni posibilidad de planificar el desarrollo en el mediano o el largo plazo, ni capacidad para estructurar las acciones integrales e intersectoriales necesarias para cambiar significativamente la sociedad. El Estado se volvió únicamente un proveedor de esquemas regulatorios, un contratante masivo y un ente de control militar y judicial a favor de los reales dueños del Estado, que es el sector especulador. En este contexto, la democracia en Colombia tuvo una primera fase de ampliación, digamos, en 1990, y esa fase de ampliación se repite cada cierto tiempo y genera el espejismo de cambio, como está pasando en este momento con el proceso de paz, genera un espejismo de cambio con el objetivo de visibilizar, luego desmovilizar y luego desestructurar grupos disidentes con el objetivo de identificarlos para luego cooptarlos o eliminarlos del sistema. En este contexto, el presupuesto participativo es una herramienta práctica y útil de desmocratización del Estado, dado que, primero, al impulsar la competencia entre los mismos líderes, entre las mismas asociaciones, impide que los grupos sociales y comunitarios cooperen. Segundo, al separar un porcentaje mínimo del presupuesto, impide que los líderes incidan sobre las decisiones importantes de su ciudad. Tercero, al establecer un modelo paralelo de contratación, reemplaza la función social del líder por una función mercantil. Y cuarto, al contratar con las organizaciones comunitarias, hace dependientes a las comunidades y acaba con cualquier posibilidad de veeduría y de control político por parte de las comunidades. En el contexto del PP, vale la pena preguntarse finalmente, ¿cómo se explica que quienes realmente definen los destinos de la ciudad y del presupuesto de Medellín no hacen parte del PP? Segundo, ¿es el PP un mecanismo de autonomía o de dependencia con el Estado? Tercero, ¿el PP aumenta o disminuye la capacidad de incidencia de los líderes sobre su ciudad? Y cuarto, ¿es el PP un semillero de líderes importantes que luego puedan tomar las riendas de la ciudad? ¿O es acaso un mecanismo para perpetrar a los mismos en el poder? Muchas gracias. Hay personas que uno recomienda a ojo cerrado. Ya nos dieron unas tesis muy interesantes sobre cómo desdemocratizar una ciudad. Nos va a contar Juan Pablo algunas de las respuestas a inquietudes que le plantearon. Luego Carlos Humberto, el compañero, Gustavo, Selma y terminamos. Bueno, Víctor, pero la última y cortica. Hola, bueno, muy interesante las preguntas. La primera respuesta es que son tan interesantes y tan amplias que pues que es imposible tener una respuesta. Es decir, lo primero es que yo no tengo respuesta a las preguntas, pero voy a tratar de hacer algunas anotaciones a las preguntas. La primera fue sobre paz territorial. Si mal no entiendo, es como digamos, las intersecciones entre participación, planificación y paz territorial. Y cómo, digamos, la participación y la participación y la planificación logran planificación territorial. La otra fue un tema de relaciones de poder y partidos políticos, ¿cierto? Y la tercera, ¿cuáles son los caminos paralelos al PP? Cómo articular políticas públicas como aquella de la economía social y solidaria con estos problemas. Yo de las tres, lo único que podría aportar es que, a ver, en una de esas formas de democracia que de alguna manera todos nos hablaron de ellas, que es la forma pues de Atenas, etcétera.
Ustedes saben que ellos tenían una democracia, pero solamente era para aquellos que se consideraban ciudadanos, ¿cierto? Es decir, había una clase de esclavos que eran los que hacían las cosas materiales, que no tenían forma de participar, digamos. Entonces, lo que decía, digamos, la gran pregunta de Aristóteles era, bueno, pero es que si hay democracia, como la mayoría de las personas son de bajos recursos, son pobres, ellos van a votar en contra de nosotros, que somos más poquitos. Entonces, ¿cómo hacemos para que, digamos, tener una democracia en donde nosotros podamos seguir disfrutando de nuestras, digamos, de nuestros privilegios? Y la respuesta aristotélica al tema fue la equidad. Es decir, si tú le das un buen nivel de vida a todo el mundo, ellos no van a estar preocupados por quitarte lo tuyo porque digamos que ellos no van a necesitar hacerlo. O sea, es un poco la inclusión, es un poco... eh, y eso es, digamos, lo que la respuesta de algunos países hoy, por ejemplo, los países nórdicos, lo que dicen es, no sé, hay personas muy privilegiadas, pero en general todos tienen unos derechos, el Estado redistribuye y de esa manera los privilegiados pueden eh, gozar de sus privilegios en paz, en paz. La otra respuesta, que es una respuesta más americana, digamos, recuerden que cuando Estados Unidos se creó, pues habían esclavos también que trabajaban en los cultivos de algodón. La respuesta americana a la democracia fue más la violencia, es decir, la otra forma de controlar para que las personas necesitadas no nos quiten nuestros privilegios es controlarlos violentamente, ¿sí? Y ahí es muy importante la tecnología bélica, ¿cierto? Digamos que las cosas han evolucionado y digamos que el punto en donde estamos es muy interesante desde esa dinámica de cómo generar, cómo hacer democracia teórica sin hacer democracia real, es decir, sin hacer democracia económica, porque la democracia real pasa por la democracia económica, ¿sí? Y entonces hay una mezcla de tres estrategias bastante interesantes que se aplican en Medellín y en Colombia y en muchos países subdesarrollados. La primera es la típica estrategia americana, la violenta. Es decir, nuestros barrios, en los barrios de ustedes, existen combos, estructuras violentas que son capaces de hacer control social y político en algunos momentos específicos. Y eso es una forma de control por ejemplo, no existe en ciertas zonas del poblado, ¿cierto? Eh, o no existe en ciertas zonas porque digamos que esas zonas no, digamos, no necesitan de ese control. Hay otras zonas del poblado que sí, pero hay zonas, las zonas más privilegiadas, por ejemplo, pues donde algunos vivimos, nosotros no, digamos que no sabemos de esas cosas. Entonces, hay una primera forma de control que es la violenta, ¿cierto? Pero esas formas de control tienen otras formas de control. Por ejemplo, la partidista. Es decir, los partidos políticos generan división y al generar división, muchas divisiones, no es posible que las personas se junten a trabajar, digamos, hacia una meta. Los partidos políticos dividen a las comunidades de tal manera que sea imposible a las comunidades, digamos, hablar y tener objetivos en conjunto. Pero hay una tercera estrategia que es bastante interesante y es la del PP, ¿cierto? Y la estrategia del PP es un poco, si yo la caricaturizo, es un poco lo que pasaba alguna vez en alguna fiesta, que nosotros los grandes queríamos jugar fútbol y queríamos hacer un partido de fútbol, pero resulta que algunos amigos de nosotros tenían hijos y fuera de eso yo tenía un perro y no nos dejaban jugar el partido de fútbol. Entonces a mí me preguntaron, ¿qué hacemos? Y yo, no, pues hagamos la estrategia del PP. ¿Cómo así que la estrategia del PP? Y yo sí, vea, cojamos un baloncito más pequeño
le ponemos en una cancha más pequeña y que ellos jueguen con el baloncito, ¿cierto? El perrito y los niños. Y nosotros jugamos el partido grande, ¿cierto? Y el partido importante. Entonces, digamos que ese es otro. ¿Por qué? Porque es que la estrategia violenta, por ser violenta, digamos que no se ve bien frente a la comunidad internacional, tiene muchos problemas, genera indicadores muy negativos para una ciudad que quiere financializarse, atraer inversión extranjera. Entonces se necesitan otras formas. Y resulta que la estrategia partidista tampoco fue suficiente, porque había gente que no estaba, claro, con la democracia participativa no representativa, había gente que quería participar, que estaba yendo a los foros donde se decidía EPM y resulta que después esos foros, esa gente después iba a votar en contra de los mismos partidos políticos, entonces está generando muchos problemas. Entonces la respuesta fue, venga, ¿cómo hacemos para que esta gente no nos joda tanto? ¿Cierto? Y podamos nosotros hacer lo que queramos con el presupuesto. Y entonces ahí es donde la estrategia del PP es muy importante. Es una tercera estrategia que es bastante interesante porque ya la gente, digamos, ustedes lo sacaron del Partido del Desarrollo. Es decir, el Partido del Desarrollo y de las decisiones importantes las toman ellos tranquilos porque ustedes están jugando con el balón pequeño. Entonces, digamos que ustedes tienen un problema más grave hoy. Digamos que antes, digamos en los 80s, en los 90s, digamos, era posible pensar en formas organizativas a través del Estado para lograr cambios sociales y para lograr cambios institucionales. Hoy estamos en una evolución de las cosas y con ese pregunta de la relación del poder con los partidos políticos, en donde el poder ya no está más en el Estado. Es decir, a partir de los 90 se le empezó a quitar poder al Estado y se le empezó a trasladar ese poder a las élites financieras. Es decir que ya accediendo al Estado no se logra el poder. Eso es un espejismo. Entonces, cuando ustedes dicen un poco, y con todo respeto, no, lo que tenemos es que acceder, organizarnos nosotros como comunales para hacer partidos políticos y digamos, lograr acceder a cargos públicos, no lo van a lograr. Porque la democracia depende del dinero hoy. Es decir, en contextos de pobreza y de exclusión, las personas necesitan comer y por lo tanto venden su derecho a decidir. Digamos que hay eh, digamos que es muy fácil para las personas que tienen dinero elegir a quien quieran. Entonces, la democracia hoy está cooptada por las personas que tienen dinero y los políticos son mayordomos de esas personas, de esas élites que tienen dinero. Entonces, hoy ¿cómo hacen, cómo ustedes hacen para competir frente a eso? Digamos que en un contexto de una democracia financializada, es muy difícil para ustedes, ni siquiera llegando a los poquitos cargos de representación que todavía pueden acceder algunos, van a poder contra esa gran masa de intereses que son los que definen los POT, las ventas de las empresas públicas, que son los que definen la plata grande, ¿cierto? Y lo que define finalmente el desarrollo. Entonces, son simplemente ideas sobre estos temas. Digamos que si hay una vía, es decir, yo creo en la solución aristotélica. Es decir, yo creo que es posible tener paz con democracia, si existe equidad. Y yo creo que hay que empezar
a pensar en esa posibilidad entre todos. Es decir, desafortunadamente la historia la ha definido, pues, digamos, mucho, digamos, la guerra y la capacidad de generar daño. Pero yo sí creo que existen personas en todos los estratos socioeconómicos, en todos los sectores económicos, en todas las empresas, etcétera, que creen en la equidad como una forma de democracia con paz territorial. Y yo los conozco en los empresarios, yo los conozco en los políticos, yo creo que yo los conozco en las mujeres, es decir, hay diferentes eh, grupos que juntos pueden generar otras alternativas diferentes, pero que tienen que ser alternativas sistémicas, digamos. El problema yo creo que no es el PP. Pues yo sé que este foro es sobre el PP. Bueno, bueno, es diferente. Ahora, como para terminar, simplemente yo creo mm, que hay algo que de pronto es interesante que ustedes miren de una manera organizada, por supuesto. ¿Por qué? Porque es que el PP tiene unos mecanismos muy fuertes para hacer que ustedes hagan precisamente lo contrario a lo que deben hacer. Entonces, el PP tiene unos mecanismos muy fuertes para destruir el tejido social, porque ustedes cuando compiten entre ustedes se resquebraja el tejido social. Creo que ustedes tienen que generar mecanismos de cooperación. Segundo, ustedes deben empezar a generar mecanismos donde los líderes se vuelvan a interesar por el 95%, no por el 5%. Y empezar a pensar en la ciudad, no en la comuna, ni en el barrio, ni en la cuadra, sino empezar a pensar en ciudad, y eso implica conocer las otras comunas, otra vez reconocer las otras comunas de la ciudad. ¿Sí? Sí, pero que otros conozcan sus problemas, porque se van a dar cuenta que los que sí piensan la ciudad como un todo están reproduciendo los mismos problemas en todas las comunas. Es decir, los problemas de desplazamientos por el POT y por grandes infraestructuras las hay en todas las comunas. O sea, los problemas reales que se generan en este modelo de desarrollo de ciudad están en todas las comunas, y ustedes no lo ven como ciudad porque los tienen concentrados en la cuadra. Generar mecanismos para pensar en ciudad. Tercero, cómo generar, digamos, mecanismos de educación, y de educación para la participación y para la movilización, en donde hayan líderes que sean capaces, a pesar de las necesidades, de divorciarse de una mentalidad meramente mercantil y de pequeños negocios, y no volver, digamos, a los objetivos de la ciudad. Y cuarto, cómo ustedes generan mecanismos de veeduría, de control político. Si ustedes dependen del Estado y son empleados del Estado, no pueden ser veedores del Estado. Y por lo tanto, ustedes tienen que generar mecanismos, digamos, independientes en términos económicos, para ser autónomos y libres, para poder hacerle veeduría al Estado. Y ahí, digamos, en esos 4 puntos, es muy importante las oportunidades que se abren ahorita en lo que la gente llama cuarta revolución industrial. Es decir, hay un poder muy grande en los mecanismos baratos de movilización, de capacitación y de estructuración de redes a partir de la tecnología. Hoy tiene más peso Facebook que CNN. No sé si ustedes se dieron cuenta con Trump. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes aprendan, digamos, a mirar unos mecanismos diferentes de participación, unos mecanismos diferentes de movilización, porque hoy el mundo está conectado de una forma en la que no lo estaba antes, y si ustedes no aprenden a aprovechar eso,
los otros sí lo van a aprender a aprovechar. Entonces, digamos que yo sé que no respondí ninguna pregunta. Pero digamos, interesante, tranquilo, Juan. Pero digamos que traté de tocar algunos puntos. Bueno, muchas gracias, Juan. No respondí ninguna pregunta, pero muy interesante.